buenos días a todos, a comprensión de los tiempos actuales. Hoy vamos a la tercera clase de educación de hijos con los pastores Pablo y Ulrike Otremba. Ha sido de gran bendición. Hemos establecido fundamentos, principios básicos, qué dice la Biblia y seguimos adelante. Vamos a orar. Señor, gracias por este día. Yo te pido, Señor, que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestros corazones. Señor, que como padres aprendamos a ver la siguiente generación, a nuestros niños con tus ojos, que estos principios bíblicos los usemos en la vida de ellos, que seamos padres, madres comprometidos en la vida de estos chicos y que estos principios entren a nuestros corazones y que hagan la obra que necesita ser hecha. Te lo pedimos y bendice al pastor Pablo, a la pastora Ulrike, Señor, en todo lo que tienen para impartir hoy. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pastora Ulrike, por favor, le damos la bienvenida. Buenos días. Ya estamos en la tercera clase de este seminario sobre la educación de hijos y espero que ustedes ya han recibido algunos consejos que les sirven para el trato con los hijos y de pronto también con los nietos. Siempre es un reto ser padre, pero menos mal que tenemos en Dios mismo el mejor ejemplo de un padre amoroso, un padre que siempre le da a uno la mano, que está amando a uno a pesar de todas las cosas malas que estamos haciendo y que nos está dirigiendo con su mano amoroso, pero también a veces firme. Vamos a seguir con esa casita de educación que Pablo pintó ayer con el fundamento de amor y las paredes de reglas y el techo de disciplina. Para mí fue siempre un ejemplo muy de bendición tener esto frente de mí para saber de qué se trata. Sobre todo que si tenemos a nuestro lado a nuestro Padre, este siempre es algo que se necesita. No se desesperen en su papel de padres. Yo sé que a veces hacemos nuestros errores, pero Dios también nos ama y nos ayuda y Él ama más que nosotros a nuestros hijos. Que Dios les siga bendiciendo durante esta clase. Bueno, Dios les bendiga. Qué bueno tenerlos otra vez aquí en comprensión de los tiempos y en esta conferencia acerca de la educación de nuestros hijos. Bueno, hemos ya tocado algunos temas muy importantes y yo creo que nos da mucho material para ya arrancar y empezar a hacer cosas. Yo creo que sí. Recordemos que estamos estudiando este tema desde la perspectiva bíblica. Estamos mirando lo que nos enseña la palabra de Dios, Dios mismo acerca de la educación. Recordemos también Mateo 28, 18 al 20. Jesús dice, toda autoridad me ha sido dada, por eso Él envía, por eso Él da mandamientos que Él espera que nosotros los obedezcamos. Nosotros no estamos simplemente diciendo, wow, yo voy a mirar a ver si me gusta más esto o me gusta más lo otro. No, sabemos aquí que hay uno que tiene autoridad, quien es nuestro creador y que sabe qué es lo que mejor funciona para nosotros y para que en nosotros y a través de nosotros los propósitos de Dios se lleven a cabo. Nosotros hablamos en la primera sesión, recuerden que hablábamos acerca de la importancia de tener el concepto correcto del humano, de la gente, que somos creación de Dios, somos seres sociales, pero un punto muy importante aquí es que somos pecadores y nacemos como pecadores y necesitamos un redentor.
y gracias a Jesús que vino a esta tierra para darnos la mano y sacarnos adelante. Y no solo a nosotros, sino también a nuestros hijos. Eso también nos enseña que nuestros hijos necesitan a Jesús. Y desde esa perspectiva nosotros los vamos educando, los vamos formando, les vamos guiando para que tengan un encuentro con el Señor y también para que sea Él el que les ayuda a vivir una vida diferente. Y en ese proceso de Dios, los hijos, nosotros estamos ahí como ayudantes, como gente que es la mano extendida de Dios para formar a nuestros hijos. Y hablábamos que Dios mismo es el mejor ejemplo para la educación. Nuestro Dios es Padre y nosotros sus hijos. Y Padre nos trata con amor, nos trata con enseñanzas y reglas para decirnos qué es lo bueno, qué es lo malo. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos hacia lo malo y a veces no sabemos qué es lo bueno y por eso tomamos falsas decisiones. Dios nos da mandamientos que son mandamientos de vida y no de muerte. Y también corrige o disciplina para que nosotros no seamos, bueno, gente perdida como el mundo que rechaza a Dios. Dios nos corrige y cuando hay disciplina, que es la palabra a veces siempre tiene como hoy en día una connotación de le casco, le doy duro, le hago mal. No, pero ese no es el punto aquí. Dios en su amor corrige porque Él no quiere que nos perdamos, que nos desviemos, que nuestra vida fracase. No, Dios quiere todo lo contrario. Él quiere que nuestra vida prospere, como lo dice Salmo capítulo 1, versículo 3. También hablábamos, pues desde ahí, desde la mirada de la manera como Dios nos educa, hablamos de la casa de la educación. Si podemos tener ese dibujito mío ahí, a mí me gustan todavía las pizarras y gracias a Dios que hoy también en los tablets hay unas ciertas pizarras electrónicas. Me gusta pintar eso ahí. Entonces aquí tenemos la casa de la educación y vemos que el fundamento es el amor incondicional. Sin ese fundamento, todo lo que encima de ello nosotros estemos construyendo, pues va a tener problemas. Va a ser una casa construida sobre arena. Y después tenemos las reglas de las cuales vamos a hablar hoy, que son reglas para la convivencia y son reglas de vida, no son reglas que nos limitan en nuestro desarrollo, sino todo lo contrario, nos muestran el marco en el cual nosotros podemos florecer. Y si nos desviamos, porque eso sí, o el hijo se desvía, toma malas decisiones, ¿por qué? Recuerde que somos pecadores, entonces a veces creemos que sabemos mejor o lo podemos hacer sin Dios, sin tomar en cuenta los mandamientos, las reglas que nos han sido dadas y entonces las violamos, a veces ensayamos hasta dónde podemos ir y bueno, cometemos los errores, los pecados y esto requiere de corrección, esto requiere de ayuda, no porque ahora queremos vengarnos como padres y decirle usted no estuvo conmigo en esta regla y ahora le doy duro. No, no, no. Queremos corregir para vida, para encaminar. Ahora, pues la siguiente gráfica, que es similar a esta, nos muestra algo interesante. Pues ayer estuvimos tocando lo que son los fundamentos y ustedes seguramente dicen, ¿qué son esos tantos colores y ese desorden allá abajo? Pero es que a veces así es la vida. Es todo un conjunto de cosas, pero el fundamento, lo que hace que podamos tener y a lo cual debemos dedicarle tiempo y trabajar mucho, recuerden que eso lo tocamos ayer, es crear un ambiente de amor, de aceptación, de valoración en la casa. Eso es algo muy, muy importante, aun cuando se tratan de las reglas y después las correcciones.
cuando hay corrección. Entonces, cuando hay una base de amor incondicional, de respeto mutuo, de valoración, se recibe mucho más fácil las reglas como también la corrección. Por eso hay que ponerle mucha atención a lo que son los fundamentos. Queremos crear un hogar en el cual hay eso, amor incondicional, donde podemos tanquear emocionalmente y espiritualmente. Ahora, yo toqué 3 temas y no estoy seguro si eso ayer fue tan claro, pero para poder crear un ambiente de amor en el hogar, primero que todo tenemos que ir a la fuente del amor, que es nuestro Dios. Por eso tenemos que cuidar nuestra relación personal con nuestro Dios. Tenemos que invertir en esa relación, recibir el perdón del Padre a través de nuestro Señor Jesucristo, vivir ese amor en la vida diaria. Como padres tenemos que vivir ese amor, porque si no recibimos, ¿qué vamos a darle a nuestros hijos? Por eso cuidamos nuestra relación con los hijos. Segundo, la otra relación que tenemos que cuidar para armar ese ambiente de amor incondicional en el hogar es mi relación con el cónyuge, ¿cierto? Aquí estamos hablando que tenemos que cuidar nuestra relación matrimonial. Hay que darle tiempo a esto, invertir en nuestra relación matrimonial. Aquí tenemos que empezar a decir no a ciertas cosas y sí a otras. Tenemos que organizar nuestra vida, aún en tiempos como los que estamos viviendo hoy día, que son tiempos de muchas carreras, de mucho estrés y que están apuntando a destruir nuestra familia. Y tenemos que cuidarnos que cosas a la larga buenas no dañen lo importante, lo vital. Y por eso ya no estamos hablando de dejar solo lo malo, sino que a veces hay que dejar hasta lo bueno para agarrar lo mejor. Entonces, organizamos nuestro tiempo, tenemos que tener tiempo con el cónyuge, cuidar esa relación, porque esa relación va a marcar la vida de nuestros hijos. Y la otra relación que juega un papel muy importante aquí, que yo mencionaba ayer, era la relación con nuestros hijos, que los vamos a tratar con respeto, los vamos a amar y aunque fallen, no los vamos a echar de la casa, vamos a llorar con ellos, vamos a darles la mano, darles otra oportunidad, vamos a valorarlos y vivir una vida de verdad como todos nosotros soñamos. Esas 3 relaciones las tenemos que cuidar para que en el hogar haya un ambiente de amor y no solo un ambiente de amor, sino donde el amor de verdad se practica. Bueno, con estas bases ahora podemos nosotros proseguir y hablar de la importancia de las reglas para la convivencia. Ojalá usted tenga ahí sus notas y me puede seguir en este tema. La enseñanza es parte muy importante de la educación de nuestros hijos. El ejemplo de cómo Dios trata con nosotros, y eso ya lo hablábamos, es la mejor manera como nosotros debemos actuar como padres. En la Biblia encontramos conceptos y principios directos para convivir juntos. Hay muchas citas que dicen no mientan, no te enojes y muchas otras cosas. Perdónense los unos a los otros, ámense los unos a los otros. Dios en su amor y sabiduría nos dio además mandamientos claros para nuestro bien. Él no nos deja con dudas en cuanto a lo que Él espera de nosotros y tampoco anda cambiando sus opiniones y principios a toda hora. Su palabra es firme. En segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal
en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Aleluya. Dios la usa para preparar y capacitar a su obra para que haga toda buena obra. Ahora, esto es Dios Padre tratando con nosotros. Y ahora trate de usar estos dos versículos y póngase usted como la extensión de Padre, del Padre Celestial, y métate en estos versículos como Padre que tiene hijos y que está aquí enseñando. Ahora, aquí dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos. Es importante que nosotros pues enseñemos a nuestros hijos, así como Dios nos enseña a nosotros a vivir una mejor vida. Ahora, a los hijos, seguro que le enseñamos más que solamente no mienta, no robe. Vamos a seguramente enseñarle cómo preparar su comida, untar su pan con mantequilla, ¿no es cierto? Cómo sentarse a la mesa, cómo comer. Son cosas que posiblemente la Biblia no las dice, pero que tienen que ver con un buen comportamiento, con la cultura en la que nosotros vivimos y que hay que enseñarle a nuestros hijos. Padre nos enseña. Y nosotros también les enseñamos cuando se trata de los valores para la vida, nosotros vamos a hacer referencia a la palabra de Dios y los principios que nosotros vamos a estar enseñando nacen desde la palabra de Dios. Y después dice aquí que estas enseñanzas que están basadas en la verdad, dice, es para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Muchas enseñanzas muestran que, oye, aquí hay un tema que tenemos que tratar. Después dice, y nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Finalmente, las reglas y las enseñanzas nos deben llevar a hacer lo correcto y cumplir los propósitos de Dios para nuestra vida. Versículo 17 dice, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra, realización completa aquí. ¿Por qué? Porque todo comienza con enseñanza de la verdad y a través de posibles correcciones donde sean necesarios nos lleva a tener una vida plena. Aleluya. La Biblia nos llama a que instruyamos igualmente, como lo hace el Padre con nosotros, a nuestros hijos. ¿Y por qué no miramos unas citas de Proverbios y las miramos? Porque estas son citas directas y a veces no nos tomamos el tiempo para leer esto, pero en estos tiempos es bueno que nosotros estemos revisando algunos versículos. Proverbios 1:8 dice, Hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige, no descuides la instrucción de tu madre. Aquí corrección e instrucción. Después, capítulo 4, versículo 1 de Proverbios, dice, hijos míos, escuchen cuando su padre los corrige. Ahora, uno puede decir, hijo, escuche cuando tu padre te está diciendo algo, pero pare, antes de que usted levante el dedo, ese dedito, ¿no es cierto? Más bien usted llega y dice, aquí nosotros tenemos una responsabilidad antes de corregir, y esa es que tenemos que hablar, tenemos que enseñar, tenemos que formular reglas claras. Y después dice, presten atención y aprendan buen juicio. Capítulo 6, versículos 20 al 22. Hijo mío, obedece los mandatos de tu padre y no descuides la instrucción de tu madre. Otra vez, parecido a capítulo 1. Proverbios 22:6. Proverbios 22:6 dice, dirige a tus hijos por el camino espinoso, perdón, sí, está claro que sí. Estoy saltándome aquí los versículos y estoy armando uno nuevo. Eso sí está buenísimo, ¿ah?
Dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Es que aquí cuando uno entrena a un hijo en su niñez a caminar por el camino correcto, ¿qué es lo que pasa? Que así como cuando anda uno en un auto en el campo o con el tractor en el campo, yo crecí en el campo y manejé tractores, entonces uno llega y tiene la tierra toda fresca y suelta y pasa con el tractor por encima, entonces se forma una huella. Si usted pasa 2 veces, la huella es más profunda. Con el tiempo esa huella ya es la huella fija y no se sale fácil de esa huella con el tractor. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que si nosotros enseñamos a nuestros hijos debidamente y los guiamos por los caminos correctos, en temprana edad, cuando todo está todavía en proceso de formación, ciertas huellas se van a ir formando. Mire, los comunistas y los humanistas saben de eso y por eso ellos quieren influir en nuestros hijos a través de la educación en los colegios y en la universidad. Por eso como iglesia y como cristianos debemos ser un poco más inteligentes y decir, eso ya no lo dice Dios, que debemos influir en nuestros hijos cuando están pequeños para ir formando esas huellas, ese camino que van a seguir cuando lleguen a ser maduros. Estas citas nos enseñan cómo es que debemos nosotros influir sobre nuestros hijos y en su desarrollo. Buenas formas de comportamiento no se desarrollan automáticamente en los hijos. Debemos, como lo leíamos, enseñarles, instruirlos, entrenarlos y formarlos y en caso dado, pues corregirlos. Eso todo ayuda a que el hijo vaya siendo formado y en su cerebro, en su comportamiento, en sus hábitos, queda una marca profunda, la cual él cuando llegue adulto seguirá viviéndola. ¿Qué cosas debemos enseñarle a nuestros hijos? Esto yo creo que es una pregunta que muchos seguramente se están haciendo. Los pensamientos y caminos de Dios para que puedan tener una posición clara frente al mundo que los rodea es un primer punto a enseñar. Debemos ayudarles a conocer a Dios y cómo tener una relación viva con Él. Tenemos que llevarlos a Cristo, tenemos que llevarlos a Dios, que conozcan quién es Dios. Hoy en este mundo donde se presenta un retrato tan tergiversado de quién es Dios, aún en las mismas iglesias, a veces se predica un Dios que uno dice, ¿de dónde lo sacaron? ¿No es cierto? No está así en la palabra de Dios. Por eso, padres, ustedes van a la iglesia no por cumplir con un requisito para estar ahí, no, y no leen solo libros por leerlos, sino porque usted quiere aprender quién es Dios. Y con eso usted tiene suficiente información, primero para beneficiar su propia vida, para que usted camine en los propósitos de Dios, pero también para enseñarle esa verdad a los hijos. Después, otra cosa que debemos enseñarles es a tener un corazón para Dios, a tener un carácter temeroso de Dios. Yo muchas veces, o nosotros, mi esposa y yo estamos orando y una de las oraciones repetitivas, pero es que de verdad vienen del corazón y es, Padre, que nuestros hijos, ahora nuestros nietos, anden de acuerdo al temor de Dios, porque ahora yo no voy a hacer un estudio del temor de Dios, pero vale la pena hacerlo y vamos a entender por qué esa oración es tan importante, que nuestros hijos pues anden de acuerdo al temor de Dios, que ese sea como el que los dirige, el temor a Dios, pero también tenemos que enseñar a los hijos a tener un carácter temeroso de Dios, practicando los principios de Dios en su vida personal y a servir a Dios en la vida diaria. Otra de las cosas que nosotros queremos enseñarle a los hijos
es a vivir con la gente a su alrededor, usando los principios bíblicos. Por ejemplo, si llega la hija, y yo hablando de hijas, porque eso es lo que Dios nos dio a nosotros, 3 hijas, eso es fantástico. Y entonces llegan del colegio y alguien le robó el lápiz que no sé quién le regaló para cumpleaños, un lápiz especial. Va. Entonces viene la chica o el chico a la casa llorando, me robaron ese lápiz. Ahora imagínense, yo como padre estoy listo también a matar a alguien en ese momento. ¿Cómo pueden hacerle eso a mi hija? ¿Cómo le pueden hacer ese daño? Y además ese lápiz era tan lindo, yo me gocé cuando se lo regalaron y aquí un tipo todo no sé qué se lo roba. ¿Qué es eso? Yo puedo llegar y decir, ¿sabe qué, hija? Aquí tiene una pistola, usted vaya al colegio y cuando lo ve lo mata. Pues eso no es bíblico, es obvio que no. Y no vamos a aconsejar eso tampoco. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ver qué es lo que Dios dice cuando nos pasan esas situaciones. Entonces estamos enseñándole y eso está ocurriendo alrededor de la mesa posiblemente o cuando andamos por el parque y recordamos aquellas citas bíblicas que Dios dice que debemos amar al enemigo, que debemos perdonar y entonces yo como padre seguramente voy a tener que perdonar primero a esa persona que robó ese lápiz a mi hija, pero también puedo llegar y guiar a mi hija a perdonar a esa persona y oramos juntos y ponemos esa persona en las manos de Dios y las bendecimos y esperamos que y oramos para que también esa persona conozca al Señor. En este contexto no estamos enseñando desde un púlpito ni con ¿cómo se dice? Una manera formal donde decimos ahora viene la lección número 54 y ahora ponga atención. Esto no, eso ya nos hemos cansado de ese tipo de enseñanzas cuando se trata de las cosas de la Biblia. La Biblia está hecha para la vida, para vivir nuestra vida. Y nos dice mucho en cuanto a cómo vivir con el otro, aún con el raro, con el extraño, con ese que es tan diferente que yo. Y podemos juntos procesar estas cosas y así les enseño a los hijos a vivir con la gente a su alrededor. También debemos otro punto de los que debemos enseñarle a los hijos es que ellos deben aprender a usar sus dones, capacidades y habilidades en su vida diaria para servir con humildad al prójimo y saber vivir en este mundo con integridad. Ahora, déjenme decirles una cosa. Uno dice, a veces aquí no hacemos un buen trabajo como padres y es tratar de ver o por lo menos tratar de ver, sí, lo mejor que se pueda, cuál es el don o los dones que Dios le ha dado a esa hija y no compararla con la otra, porque mire, nosotros tenemos 3 hijas y cada una es totalmente diferente, parece que tienen otro papá, pero bueno, Dios las creó así. Ahora, nuestra educación no puede ser que voy a darle la misma atención en cuanto a los dones de la mayor a la segunda, porque la segunda puede tener otros dones. A mí, por ejemplo, mi padre, él pensó que me podía ser músico y yo no tenía ese don y lo tengo, ¿no es cierto? Me gusta oír música y toco ahí los instrumentos con mi mano, pero de que salga ahí un tono que valga la pena, nada que ver. Entonces me metió a tocar a clases de flauta y diferentes cosas, hasta que un día en un concierto donde había mucha gente ahí en la plataforma y yo era el que estaba muy allá al lado izquierdo, depende del derecho, ahí y mi madre estaba ahí conmigo en este concierto y nos tocó al grupo ahí, yo estaba ahí tocando flauta y en el auto regresando a casa llega y mi madre me dice, gran revelación, ella dice, hijo, definitivamente tú no tienes nada para la música. Claro, eso no fue una palabra muy de ánimo, ¿no es cierto? Mamá, eso quiere decir que yo no sirvo para la música. Sí, no sirves para la música. Y ella dijo, ¿por qué?
Entonces es que los otros en la música como que el mismo cuerpo tenía un ritmo. Usted estaba ahí como una estatua, no movía nada fuera de los deditos ahí. Eso quiere decir que la música no es tuya. Bueno, yo dejé a partir de ahí la flauta. Ahora, porque cuando padres tienen un sueño y creen que el hijo está hecho para eso, entonces lo meten en eso. Y no es así. Cada hijo tiene sus dones. Y esos son los que tenemos que ayudarle a ellos a descubrirlos y a ver cómo los puede desarrollar. Ahora, si un hijo tiene un don de música, pues mándalo a clases de música y ayúdale, invierta en eso. Otros tienen capacidades en otros lados. Lo mío es más la práctica, la mecánica y el campo y bueno, ¿qué no otra cosa? Tecnología. Son cosas que a mí me gustan y donde yo me siento muy a gusto. Y entonces, oye, entrénelos por ahí. Y si usted no tiene las capacidades, para eso somos comunidad y podemos ver dónde hay alguien sano que puede ayudar a nuestros hijos a usar, desarrollar y sí, los dones, las capacidades, sus habilidades en la vida diaria. ¿Para qué? Para servir con humildad al prójimo y también a Dios y saber vivir en este mundo con integridad. ¿Cómo aprenden nuestros hijos? Una vez que se hayan formulado las metas que queremos alcanzar en la educación de nuestros hijos, nos debemos preguntar cómo podemos apoyarlos y dirigirlos para que alcancen esas metas. Como base para la educación, tenemos que repetir que los hijos aprenden más fácilmente si hay un ambiente de amor y de aceptación. Por eso, ese fundamento es súper importante. Hay seguridad emocional, esa es la que tenemos que estar creando, porque de ahí parte el resto. Solo con ciertas técnicas no se alcanza mucho. El amor incondicional forma el fundamento y propicia que los niños aprendan con gusto. Yo quiero hacer aquí un pequeño paréntesis. A veces gente viene y me dice, ay, mi hijo se está portando mal y no quiere aprender y no sé qué, no es cuándo, por favor, échale el demonio de rebeldía y todo el cuento. Y yo de verdad que no es que esté muy animado a orar por el hijo. Yo quisiera más bien orar por los padres, porque a veces hay padres que quieren resolver los problemas con un poco de agua bendita, ¿no es cierto? O una oracioncita o echar fuera un demonio, cuando muchas cosas se producen en el hijo porque el fundamento, ese ambiente, esa valoración, esa aceptación, ese amor, no lo ha vivido y entonces pues está reaccionando a esa crisis que está viviendo no solo él, sino toda la familia y el entorno donde está. Solo con ciertas técnicas no se alcanza mucho acá. Tenemos que trabajar en ese ambiente de amor y de aceptación. Otra cosa en cuanto a cómo aprenden nuestros hijos, nuestros ejemplos de padre o de padres juega un papel importante en el proceso de la educación de nuestros hijos. La Biblia nos enseña a imitar a nuestro Padre Celestial. A través de nuestro ejemplo, los hijos aprenden consciente o inconscientemente. Ahora, otro paréntesis aquí, yo lo he notado que como pastor, líderes que estaban en la iglesia y que uno venía entrenando, de repente no solamente hablaban lo que uno hablaba, sino que a veces hasta hacían, se paraban como yo me paraba. Yo recuerdo en una ocasión cuando estaba en una iglesia, a uno de mis sucesores le tocó predicar o lo dejé predicar, ¿no es cierto? Y yo estaba ahí en primera fila y escuchando la prédica, feliz de todo. Y algo me molestó.
Y es que este líder más joven, naturalmente, estaba predicando buen mensaje, nada que ver con el contenido. Lo que voy a decir, estaba bien lo que estaba diciendo, pero algo que me molestó es que él, mientras estaba ahí parado, metía la mano izquierda en el bolsillo. Y yo dije, saque esa mano del bolsillo, eso se ve, pero muy feo. Entonces, bueno, no le dije nada. El otro domingo yo prediqué y entonces yo estaba detrás del púlpito y ¿qué hice yo? Metí la mano en el bolsillo y Dios me recordó, usted se molestó, pero ¿sabe qué? Es que han aprendido de usted. Y es que sí, hasta la manera como estaba parando. Entonces es impresionante cómo el ejemplo que nosotros damos impacta las vidas de los que nosotros estamos levantando o ayudando a desarrollar. Por eso lo que usted, papá, dice, hace, cómo se comporta, tarde o temprano va a dejar huellas en la vida de sus hijos. Así que pórtate bien, ¿no es cierto? Pórtate bien, porque eso deja huellas, consciente o inconscientemente. Yo hoy noto que algunas cosas pues soy como mi padre, no solo que me veo a veces muy como mi padre, sino que a veces el mismo caminar, ciertas cosas, yo digo, mi papá, yo no sé qué pensará mi madre hoy día con sus 95 años cuando me ve, si es que el viejo resucitó, porque sí hay cosas que dejan huellas muy, pero muy profundas. La instrucción, otra cosa que debemos entender cuando hablamos de cómo aprenden nuestros hijos, es que la instrucción relevante es clave en la educación. A través de diálogos expresamos lo que nosotros esperamos de ello, de los hijos, decirles con claridad lo que es falso y lo que es cierto, siempre a la luz naturalmente de la Biblia, que es nuestra regla de vida. Esto es súper clave. Pero hagámoslo de manera informal, alrededor de la mesa, caminando por el parque, vamos en el auto, y no hagamos eso como una cosa toda religiosa. No, vivimos la vida, pero la vivimos desde la perspectiva de Dios, y por eso Dios es parte de nuestra conversación y del que nos ayuda a vivir una vida que marca la diferencia. La enseñanza también es naturalmente práctica, como ya lo mencionaba hace un rato, como por ejemplo enseñarles cómo mantener su cuarto limpio y ordenado. Es algo que podemos enseñarles, ¿cierto? Eso tiene repercusiones para la vida en el futuro. Cómo enseñarles también a sentarse bien en la mesa, cómo saludar a la gente y tantas otras cosas, ¿no? Les enseñamos a escribir, les enseñamos a leer, y otras tantas cosas. Les ayudamos a tocar un instrumento si tienen los dones para ello o alguna otra cosa, ¿no es cierto? Si les gusta armar, trabajar con madera a la larga, tenemos que enseñarles cómo hacerlo o permitir que otros ayuden en ese proceso, porque la vida no es solamente oración y ayuno, es también una vida que tiene lo natural, lo que tiene que hacerse para poder vivir, y eso se vive en la dependencia de Dios, permeando todo eso con los valores de Dios, pero hay que hacerlo, ¿no es cierto? Y entonces también tenemos que enseñar a los hijos a vivir la vida. Un niño que es animado por sus padres, cuando está progresando, más fácil y con gozo seguirá en esa dirección. Aquí la palabra es animar mucho. Cosa contraria ocurrirá en los niños que ven indiferencia de parte de sus padres frente a los esfuerzos y avances que ellos hacen. Yo recuerdo cuando nuestras hijas entonces pintaban algo y lo traían y decían, papá, mire acá, y yo decía, wow, esto es lindo, esto tiene esto es, usted tiene un don para esto. Y entonces, ¿qué hacían? Daban la vuelta y regresaban con 3 pinturas más, ¿no es cierto? Y bueno, una de ellas todavía pinta, es nuestra segunda hija, y tenemos hasta cuadros por ahí. Un cuadro, en el traslado de Colombia a Alemania en 1996.
lo dejé por allá en Colombia y cuánto me arrepiento de que lo dejé ahí porque después se perdió y solo tengo una foto en la que un poquito de ese cuadro aparece ahí y tiene unos colores todos lindos. Eso muestra también un poco de la intensidad como ella vivía ese tiempo y yo si pudiera rescatar ese cuadro, yo lo haría para tenerlo en algún lugar colocado, ¿no? Entonces, cuando uno anima a los hijos, de repente ellos hacen eso que están haciendo con más ímpetu, con más interés y van mejorando. Reprensión y castigo y disciplina es otro punto a considerar. Hay que tener eso en el papel. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestros hijos son pecadores. Son creación de Dios, pero igual que nosotros, pecadores, y no siempre van a obedecer, no siempre van a hacer las cosas bien. Vamos a notar que hay rebeldía, que ese hombre pecaminoso quiere ser el Señor y va a tomar decisiones equivocadas. Reprensión, castigo y disciplina o corrección van a ser una gran ayuda para encaminar a este hijo o hija en el camino correcto. Este punto también es importante para mostrar que algo está mal. A veces los hijos no ven que algo está mal, entonces hay que reprenderlos o castigarlos. No estamos hablando de abuso, que ese es los extremos que tristemente muchas veces ocurre más de lo que uno quisiera y por eso a veces los gobiernos hoy en día están legislando cosas que deberían ser normales en un hogar para evitar los abusos. Sin embargo, recordemos que este no es el primero ni el único método para ayudar a nuestros hijos a que aprendan. No es a golpes que usted los educa. Esto es solo el último recurso cuando uno ha hecho bien el trabajo para ayudarle al hijo a entender que por ahí no va la cosa. Y aquí no hay que usar golpes y matarlo y hacer que la sangre chispotee por todo lado. Por favor, arrepiéntese si es que usted ha hecho eso y pida perdón. Aquí se trata de, desde el amor, disciplinar o corregir. Algunas reglas de convivencia que nosotros sugerimos, y seguro que esto no es todo, pero vale la pena para dar como un poco de dirección en esto. Un principio importante, darle la mayor libertad posible al hijo y el menor número posible de reglas, solamente las reglas necesarias. Es que a veces los padres les dan no un decálogo, sino un veintálogo. Yo no sé cuántas reglas. Pobres hijos, no recuerdan. Unas 2, 3 reglas claves estratégicas hacen más que 10 o 20 reglas que muy difícil pueden ellos recordar. Y también piense si la regla vale la pena, si es inteligente, si es estratégica, si ayuda a más que solamente a evitar que dañe algo. Tenemos que pensar, por eso padres, ustedes no tienen una tarea fácil, no la tenemos. Tenemos que sentarnos a pensarlo. No es solamente poner hijos en este mundo. Es, oye, aquí Dios nos da unos tesoros que nosotros con Dios podemos formar y ayudar a que lleguen a florecer y tener vida plena y ser todo lo que Dios quiere que ellos sean. Si se dan reglas, aquí también una importante cosa, también se deben aclarar las consecuencias en el caso de que éstas se violen. Si damos reglas, hay que saber, bueno, si usted no hace esto, porque esto es importante para tal y cual cosa, entonces va a ocurrir esto. Y no cambie la regla ni las consecuencias. Porque ahora usted está enojado, porque el hijo hizo eso delante de la gente. Y entonces ahora usted está siendo involucrado emocionalmente en el asunto y ahora usted quiere y cambia la regla. Oye, así no es Dios. Dios siempre, sus reglas, sus consecuencias están claras. Nosotros sabemos qué esperar.
así el hijo también debe saber qué esperar de una violación de regla y qué esperar de sus padres. Un hijo se siente seguro si se puede mover en un ambiente con reglas claras y lógicas. Otra vez, esto hay que subrayarlo. Reglas claras y lógicas. Es que a veces uno ve que padres dan unas reglas que uno dice, eso es pura tontería. Eso es mejor dicho, hacerle la vida difícil a todo el mundo. Y oye, si usted aprende a educar a sus hijos así, si usted es pastor, le digo una cosa, que este tipo de regla y de concepto, usted lo va a usar en su pastoreo también con toda la iglesia, créame que sí. Una de las razones por las cuales algunos niños crecen nerviosos, rebeldes y desequilibrados es porque no saben cuáles son las reglas y frecuentemente tienen que probar si la regla que existía ayer todavía es válida hoy. ¿Por qué? Porque nosotros andamos cambiando las cosas y no estamos informando y pensamos que ellos deben saberlo y porque nosotros lo pensamos, creemos que lo saben y ahora les damos duro y los corregimos y entonces, claro, esos niños no saben, entonces dicen, ¿por qué la me va a dar ahora? ¿Qué viene ahora? No, oye, por eso, pocas reglas, reglas claras, reglas lógicas y yo diría también estratégicas que ayudan a formar a esta persona para una mejor vida. Y esas reglas deben existir por un buen rato hasta que usted vea que hay que hacer ajustes o quitar esa regla porque otra es más importante. Otra cosa, los padres deben tomar tiempo juntos para formular reglas. Entonces aquí, cuando se habla de reglas, padre y madre tienen que estar de acuerdo, tienen que sentarse, porque si no, padre da una regla, la madre da otra, y eso sí los hijos lo usan para dividir a padre y a madre, y entonces la guerra es entre los dos que deberían estar manejando el hogar para bien, y los hijos están ganando la batalla. Entonces, cuidémonos de eso. Los niños más grandes, especialmente los adolescentes, pueden hasta participar en la formulación de las reglas y de las consecuencias en el caso de que se violen. Yo creo que eso es otra donde uno involucra a los hijos en esta conversación, porque ellos entienden, mis padres quieren lo mejor y aquí hay una regla y bueno, yo estoy de acuerdo con esa regla y si la violo, esta podría ser una consecuencia. Ok, y entonces vamos con eso y yo le digo, eso ayuda muchísimo a formar nuestros hijos. Otra vez, algunas áreas que requieren reglas. Yo creo que esto sí es como una sugerencia importante, en mi opinión, mantener orden, por ejemplo, dónde colocar la ropa sucia, dónde deben quedar los juguetes al final del día, qué clase de orden debe de mantenerse en el cuarto. ¿Por qué? ¿Por qué es eso importante? Esa es una regla estratégica, porque cuando se mantiene orden en el cuarto, posiblemente esto le ayuda a mantener orden en otras áreas de su vida. ¿Me hago entender? Donde aprende a ser disciplinado en esta área, de repente hay otras áreas que son afectadas igualmente. Entonces, aquí estamos ayudándole a tener orden y una cierta disciplina en el ritmo de la vida. Otra área donde hay que enseñar y poner reglas es costumbres en la mesa. Comenzamos a comer juntos. El plato debe ser limpiado completamente. Ahora cuídese porque a veces los padres le ponen ahí la comida y después usted tráguese todo porque si no, no hay postre. No, chicos, así no se hace tampoco. Usted tampoco puede hacer eso conmigo, adulto. Si usted llega y me llena el plato y después no me va a dar el postre porque no me comí todo, eso no es justo. Deje que yo ponga lo que yo pienso porque estoy pensando qué es lo que de verdad cabe ahí y yo estoy pensando y soñando con el postre. Entonces voy a mantener un lugar para ese postre que ahí ya lo vi, lo olí y yo quiero de eso. Entonces tenemos que mirar cómo es que vamos a manejar esos temas de la mesa, cuándo se pueden parar de la mesa, ¿no? Que hay algunos que
cuándo pueden comer, ¿no? Que hay algunos que llegan y se les sirve y ¡boom! Y los otros ni sentados están. Son cosas que debemos estar considerando. ¿Qué tipo de cultura alrededor de la mesa nosotros queremos estar creando? Con la boca cerrada, cómo usar el tenedor, etcétera, etcétera. Ahí hay mucho que hacer y grandes oportunidades para ir formando a nuestros hijos. Otro tema con el cual luchan muchos padres es el tema de ir a dormir. Una vez en la cama, ¿se pueden parar otra vez a los 5 minutos? Tenemos un nieto que es como que lo acuestan bingo, se acuestan bingo, pero ese tiene un sistema, mejor dicho, increíble, increíble, acelerado como ninguno en la familia. Hay que saber también en esos casos cómo tratar con ese tipo de hijos que son como diferentes por el metabolismo, por todo lo que es su química en el cuerpo. Tenemos que de acuerdo a eso, pero ahí debe haber un cierto orden para que en un momento dado de la noche pues haya paz en el hogar y todos estén roncando. Cuando se apagan las luces, todo eso se puede regular de una manera lógica, clara y sin legalismos raros. Asumir responsabilidad. En todo hogar hay labores que deben cumplirse a diario y los hijos tienen que ser involucrados a cumplir con ciertas responsabilidades. ¿Cuándo puede un hijo comenzar a colaborar en el hogar asumiendo responsabilidades, como por ejemplo desocupar la caneca de la basura? Hoy me toca sacar la basura porque mañana llega el carro de la basura, entonces tengo que poner eso en la calle. Ok, eso todavía lo tengo que hacer, después de esta sesión lo hago. Lavar la loza, ¿no? ¿Pueden los hijos hacer? ¿Cuándo lo hacen? ¿En qué ritmo lo hacen? ¿Cómo y cuándo deben cumplir con esas responsabilidades? Son todos temas que nosotros debemos y podemos estar tratando y regulando para que haya orden en la casa y la familia sea una familia que trabaja en equipo. Otras reglas, pues cada familia vive en un cierto lugar particular que posiblemente lleva a la necesidad de formular otras reglas aparte de las básicas antes ya mencionadas. Antes de que los padres formulen reglas, deben revisar cuáles son los objetivos de esas reglas y si van de acuerdo con la edad del hijo. Mire, un niño de 2 meses no puede sacar la basura, ¿ok? Es lógico, ¿no? Entonces uno tiene que ser un poco inteligente ahí. Vale la pena formular esa regla. Necesitamos una regla y mantenerla o no vale la pena porque solamente crea más tensión y más confusión. Son temas que la pareja, la familia, el padre y la madre van a tener que estar hablando, dialogando y formulando y naturalmente transmitiendo esto con claridad a los hijos. Entonces vemos acá que cuando estamos hablando de las reglas de convivencia, estamos hablando de enseñar principios para la vida. Hablábamos de cómo aprenden nuestros hijos y también hablamos de algunas reglas de convivencia y seguro que esto todavía es un tema que puede ser ampliado y podemos seguramente hablar más acerca de esto, pero esto es como lo básico, porque recuerden la casa de educación, los fundamentos o el fundamento que es clave, de ahí parte todo, y después vienen las paredes que son las reglas de convivencia, la enseñanza para una vida madura, una vida con propósito. Y bueno, ahora hablemos rápidamente de la corrección y la disciplina. En todo ser humano, desde su juventud, hay una tendencia hacia lo malo. Lo dice Génesis capítulo 8, y eso lo leo, Génesis 8, versículo 21. Allí dice, al Señor le agradó el aroma del sacrificio y se dijo a sí mismo, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se incline al mal desde su niñez.
Nunca más volveré a destruir a todos los seres vivos. Obviamente, aquí vemos y en otras citas también que la tendencia general, normal del humano es hacia lo malo. Y por eso, en un momento dado, una desobediencia, un mal comportamiento debe ser corregido. Todos necesitamos eso, aún no nosotros, los que somos adultos, tendremos ojalá gente a la cual rendimos cuentas. Tenemos gente que son autoridad de alguna manera y trabajamos con ellos, para ellos, y también ahí hay seguro un ambiente de respeto, de colaboración, de valoración, y también hay ciertas reglas que nosotros vamos a tener en cuenta. Y si nosotros en ese ambiente, porque somos gente que tiende hacia lo malo, nos comportamos mal, entonces tiene que esa comunidad llegar y también tener el derecho de traer corrección. En el caso de nuestra familia, padre y madre van a estar corrigiendo. La lucha con el mal la experimenta cada ser humano sin importar su edad. Solo entregándose a Jesucristo como Señor y Salvador, el hombre es capaz de vencer estratégicamente y satisfactoriamente esta situación. Verdades importantes en cuanto a esto. Primero, aunque el hombre fue creado según la imagen de Dios, tiene la tendencia hacia lo malo y peca. Esto ya lo vimos y siempre lo repito para que pues tengamos esto claro cuando estamos hablando de educación de hijos. Recuerden que nosotros estamos hablando de educación de los hijos partiendo de lo que dice la Biblia y del ejemplo de nuestro Padre en el cielo y cómo Él nos trata a nosotros. Tenga también en cuenta que aunque los padres cometen faltas en la educación de los hijos, ellos no son perfectos. Tampoco es verdad que los padres sean la única fuente del mal comportamiento del hijo. Esto también, padre, no se condene, porque nuestros hijos son no solamente influenciados por nosotros, los amigos en el colegio, en la misma iglesia a veces. Y hoy en día los medios de comunicación, las redes sociales a las cuales los niños desde muy temprana edad tienen acceso, la televisión, usted sienta a los niños para que se callen delante de un iPad o delante de la televisión y tenerlos callados para que no molesten, ¿no es cierto? Pero usted sabe lo que están viendo, usted sabe con lo que se están llenando, eso todo influencia y después uno dice, pero ¿de dónde salió eso? Oye, pero usted le puso el iPad o el tablet ahí delante de la nariz o le prendió el televisor para que... Y ahí se están enseñando también, transmitiendo conceptos, valores, y el niño está siendo rociado con eso. De hecho, usted está siendo rociado con esos valores a los cuales se expone día tras día y sin filtrarlos, eso es muy, pero muy peligroso. Por eso, si nosotros cometemos faltas, no somos perfectos en la educación y eso puede naturalmente tener consecuencias, pero también podemos estar muy claros en cuanto a que nuestros hijos también están siendo influenciados desde otras fuentes. Así que el resultado de lo que hace mi hijo o hija no es solamente el resultado de mi educación, pero tengo que a veces sí cuidar que esas influencias malas no sean lo normal y lo que tiene mayoría, sino que más bien lo bueno sea lo que está siendo sembrado día tras día en el hijo. Por lo arriba mencionado, es importante acompañar al hijo con sana enseñanza, clara e intensiva, y es necesario corregirlo o disciplinarlo. Y yo insisto que cuando hablamos de disciplina, sí, eso significa castigo, pero no es castigo para muerte, ni para abuso, ni para rebajar a la persona. No, 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 no. Es siempre desde la base del amor de padre hacia el hijo, buscando lo mejor para el hijo o la hija. En Hebreos capítulo 12, versículo 6, dice, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Interesante, porque me ama el Padre, me disciplina cuando yo ando mal.
¿Por qué? Porque Él no quiere que yo me pierda. Ahora, esta palabra disciplinar aquí, que aparece en esta traducción y en otras también, significa entrenar, adiestrar, instruir a los hijos, corregir para formar el carácter a través de castigo y exhortación. Lo que leíamos en 2 Timoteo 3, 16 al 17, que la palabra inspirada por Dios es dada para enseñar, para corregir, para instruir y para hacer de nosotros gente que hace buenas obras. Entonces, la palabra misma de Dios es correctora, es formadora, es instructora, adiestra, ¿ok? Y eso es lo que nosotros estamos aquí hablando. Y después dice, y castiga a todo el que recibe como hijo, que eso significa castigo por golpes. Entonces, pero no es, otra vez, cuando hablamos de golpes, algunos tienen la idea de un martillo y dele duro. No, estamos hablando sí de que uno lo siente físicamente. ¿Por qué? Porque a veces cuando no lo sentimos físicamente, pero no estamos buscando que la sangre esté chispoteando por todo lado, son lo suficiente para hacerle entender que por ahí no va la cosa. Dios, ¿qué tipo de castigo emplea? Él a veces nos pone en unas situaciones complicadas y uno dice, no, que eso es del diablo. Y a veces es Dios el que está parándonos y nos lleva a unos puntos de dolor, de ver cosas que, oye, si yo me porto así, sale esto y esto no conviene y eso duele, eso, por ahí no es, y ojalá que yo pues regrese al camino preestablecido por Dios. En Hebreos capítulo 12, versículo 7 dice, al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. Aleluya. El castigo de Dios no es para muerte, es para vida, es para corregir los errores y llevarnos por buen camino. La disciplina bíblica tiene que ver con poner en orden y llevar a la obediencia. Aquí no se trata de darle y dejarlo a la deriva, es ayudarle. Por eso disciplina requiere de trabajo de parte del padre o de los padres más allá de solamente, chico, por ahí no va la cosa, ¿no es cierto? No, ¿por qué no va por ahí la cosa? ¿Qué puedo hacer para superar esa situación? ¿Cómo hacerlo mejor la próxima vez? Entonces tiene instrucción otra vez ahí como parte de esa formación. De ninguna manera se habla de violencia y eso yo lo recalco aquí. De ninguna manera se habla de violencia, de matar o de abusar del hijo. Y esos que hacen eso de verdad necesitan ser castigados. Esos sí necesitan ser castigados porque eso no es correcto frente a los hijos. Y eso no es lo que Dios está esperando de nosotros, los padres. No, eso es totalmente desechable. Para disciplinar correctamente, los padres están llamados a ponerse de acuerdo. Padre y madre tienen que estar de acuerdo. De antemano deben haber trazado una línea de reglas, pero también de metas y seguir hacia la meta de la educación cristiana de los hijos. ¿Cuándo deben disciplinarse o cuándo deben disciplinar los padres a los hijos? Cuando el hijo no quiere aprender una nueva regla de comportamiento sano, a veces, bueno, ahí hay que hablar, ¿cierto? Si hablar es suficiente para la corrección, aleluya. Pero si no, pues entonces posiblemente hay que hacer aquí más y llegar y tratar con el hijo de otra manera. Cuando viola una regla clara o se opone a ella con rebeldía, cuando desafía la autoridad de alguno de sus padres y se comporta irrespetuosamente con una actitud rebelde, como por ejemplo en un supermercado el hijo está pateando a la mamá. Y hay padres que miran eso ahí y no hacen nada. Y uno dice, oye, padre, ¿usted qué? Estás creando a un rebelde pegándole a la mamá. Primero, esa mamá es mi esposa, así que no me la toque. Así no me tocas a mi esposa. Y mi esposa va antes de los hijos. Así que, chico, venga, vamos a hablar un ratico. Y seguramente él va a sentir, así como fue pateada mi esposa, él no va a ser pateado el hijo, pero va a recibir posiblemente
una palmada en la parte acolchonada, que es la de atrás, ¿no es cierto? En el trasero. Y no es para que salga sangre otra vez, ni le pega en la cabeza, pero sí le hace sentir que por ahí no va la cosa. Si usted no hace eso, mañana ese hijo posiblemente está matando policías o está haciendo otras cosas indebidas y usted lo va a poder visitar en la cárcel. Un mensaje a los padres. Un ejemplito acá. Un hombre conversa con su amigo y mientras tanto está preparando un emparedado a su hijo de 4 años. El padre pregunta al niño, ¿con qué quieres el pan? Pero no le presta atención a su respuesta y le coloca una tajada de queso. El niño comienza a protestar porque él quería carne y no queso. Entonces el papá le advierte que si no se lo come, tendrá que sufrir las consecuencias. El niño sigue protestando y sufre entonces las consecuencias. Esto, padre, no es justo. Usted tiene que ser consecuente en lo que estás hablando y diciendo, y cuando estás haciendo ese tipo de preguntas y recibes una respuesta, tiene que poner atención. De este ejemplo aprendemos que algunas reacciones de nuestros hijos son ocasionadas por nuestra propia culpa o por otros factores. A veces nuestros hijos reaccionan mal y no obedecen en cierto momento. ¿Por qué? Porque están enfermos, tienen fiebre, enfermedad, ¿cierto? Se está como que avecinando y todavía no se ve, pero usted sabe cómo es eso a veces con los hijos. Uno dice, pero ¿qué pasa? Y al otro día está con fiebre en la cama. Y uno dice, ya ahora entiendo por qué ayer estaba tan imposible. A veces hambre, a veces hasta nosotros los mayores, no, cuando tenemos hambre no nos aguanta nadie. Pregúntele a los Otremba y usted se va a dar cuenta de que hambre es terrible, así que a veces comer en el momento correcto es como que sano y ayuda a comportarse bien. Cansancio puede ser otro de los temas. Hay que discernir qué es lo que está pasando aquí antes de llegar a consecuencias drásticas. En el tema de la educación cristiana de hijos, no se trata de ver cómo obligo a mi hijo o hija a ser obediente, sino más bien analizar primero qué es lo que le falta a mi hijo y por qué se comporta de esa manera. ¿Es rebelión, desobediencia o son otros factores los que llevan a tal comportamiento? Tenemos que hacer un análisis para evitar situaciones como la historia arriba que acabo de mencionar. Padres pueden hacerse las siguientes preguntas. ¿Me he comunicado correctamente y con claridad? Existe una clara diferencia entre la reacción de un hijo que no quiere obedecer y uno que no entiende lo que se le dice, ¿no? Y eso existe en esos hijos. Hay momentos donde pasa eso. ¿Es justo lo que estoy pidiendo? Esto también es una pregunta que tengo que hacerme. ¿Soy perfeccionista o legalista? A veces los padres abusan de su autoridad y piden a los hijos hacer cosas porque sí, simplemente porque sí, porque soy su padre, así. Y no, bueno, y vaya a hacer eso con adolescentes y usted va a ver que vas a encontrar una pared. ¿Estoy pidiendo demasiado de mi hijo en relación con su edad? Eso también hay que preguntarse. Hay razones físicas para este comportamiento. Es necesario preguntarse si el niño ha dormido lo suficiente o si hay alguna enfermedad que se está manifestando en él. A veces los padres llevan a los hijos a hacer visitas hasta altas horas de la noche y al día siguiente esperan que los chicos respondan correctamente, como si nada, ¿no es cierto? Eso, sinceramente, no es justo. ¿Tiene mi hijo equilibrio emocional? He estado con el hijo, hemos estado bien, hemos tomado tiempo para hablar con él, hemos tenido tiempos para divertirnos. Esas son preguntas que tenemos que nosotros hacernos. En algunas ocasiones los niños han tenido en el colegio un día pesado o se han disgustado con alguien y cuando llegan a casa no tienen ganas de comportarse de acuerdo con todas las reglas establecidas. Un poco de paciencia nos cae en esos casos muy bien. Por eso aquí necesitamos un poco de discernimiento. Y otro punto que es muy importante aquí recordarlo es que cada hijo es diferente, cada hijo reacciona de manera diferente. Algunos son fáciles de educar, otros son más complicados.
Algunos entienden más fácil las reglas y entienden rápidamente cuáles pueden ser las consecuencias, y una vez experimentada la consecuencia es suficiente para ese hijo o hija, y ya no hay que repetir ese proceso. Hay otros que ven y tratan de ver hasta dónde pueden ir, ¿no es cierto? Y entonces estiran el caucho hasta que casi se revienta. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta y tratar a cada hijo diferente si tiene varios. Los niños son diferentes desde su nacimiento. Hay algunos que son voluntariosos, otros son hijos fáciles, otros son hijos tímidos y lentos para calentarse, y algunos es una mezcla de todo eso, ¿no es cierto? Y bueno, ahí nosotros como padres tenemos una responsabilidad para pues trabajar con los hijos y ayudarles a crecer bien. Y ahora sí, ¿qué consecuencias aplicar? Hay consecuencias naturales. Cuando se trata de falta de madurez, falta de preocupación u olvido del niño, no siempre es bueno decir algo o reaccionar como padres. Muchas veces los resultados de no haber tenido en cuenta una cosa es suficiente consecuencia para aprender que la próxima vez hay que hacerla diferente. Ejemplos: si no hizo la tarea para el colegio y por ello le va mal en la materia, o si se come los dulces de toda la semana en un día, entonces sufrirá las consecuencias de no tener nada para el resto de la semana. Entonces, ¿para qué pelear? ¿No tienes más en esa bolsita que era para toda la semana? Pues ya, se lo comió todo de una. Dios te bendiga, pero no hay más, hasta la próxima. Eso puede ser doloroso. La próxima vez ese chico puede ser que entienda que bueno, esto hay que como que llegar y poner una tras otra y no todo a la vez. O si pinta la pared de la casa, oye, esas son las consecuencias lógicas, ¿no? Estas consecuencias, las lógicas, son dirigidas por los padres. La consecuencia es negativa para el hijo. Es importante que la consecuencia tenga que ver directamente con el hecho. Por ejemplo, un hijo que cree tener aptitudes artísticas pinta las paredes de la casa. ¿Cuántos no lo han hecho? Ahora él mismo puede lavarlas. Bueno, la pintó. Eso no era la idea. Usted no lo debía haber hecho. Pero yo le voy a pegar. No, no, ¿para qué? Simplemente le voy a decir, mire, ahí está el balde, ahí está el agua, ahí está lo que necesitas para borrar eso de la pared. Esa tarea puede ser dolorosa para el hijo. Eso lo siente, es una corrección, es una disciplina, ¿cierto? Pero es una disciplina constructiva. Emplear las consecuencias lógicas tiene diferentes ventajas, tanto para los hijos como para los padres. Despiertan al hijo para entender las reglas de convivencia, pero también evitan la pelea de poder entre padres e hijos, y son muy eficaces con hijos obstinados. Evitan además al padre tener que regañar, ya que el comportamiento incorrecto se puede arreglar sin palabras. Y consecuencias impuestas. ¿Qué hacer cuando un hijo viola drásticamente la confianza, utiliza mentiras, ha robado, se comporta agresivamente, falta al respeto, desobedece, es rebelde? ¿Qué hacer ahí? Aquí no es suficiente el amor, el entendimiento, el hablar. Hay que actuar. Pero antes de actuar, revise los 2 puntos anteriormente tratados, o los que acabo de decir durante esta conferencia: amor incondicional y enseñanza. Revise si eso está bien, todo está claro. Averigüe todos los datos sobre el asunto para no actuar con base en rumores o apariencias. A veces nosotros, ¿qué dijo? No, pero un momento, ¿sí dijo o no dijo? ¿Dónde están los hechos? Porque si usted llega y castiga sin los hechos sobre la mesa, usted va a tener que pedir perdón en su momento. Si ve que hay arrepentimiento genuino en el hijo, la consecuencia debe ser menos fuerte que cuando no lo hay. Es verdad, cuando el hijo sinceramente dice, papá, perdóname, esto yo veo que está mal. Ahora, hay unos que piden perdón porque no quieren la consecuencia, ¿no es cierto? Eso hay que discernirlo, ¿no? Pero hay unos que sí se arrepienten de verdad, y entonces uno tiene que tratarlos no tan drástico. En general, guarde la calma, papá. Su hijo debe entender que aún con lo que ha hecho, usted lo ama, lo sigue respetando, valorando. Respete a su hijo, no utilice palabras destructivas.
Dele oportunidad para que pueda expresar sus sentimientos y pensamientos. Ore para que el Espíritu Santo guíe a su hijo a un verdadero arrepentimiento y le muestre a usted sus fallas personales. Esté pendiente de que su hijo o hija haga restitución personal o anónima en caso dado. Cuando hay violación de confianza o un comportamiento errado, usted puede acudir a una de 4 consecuencias. Aguántame todavía un ratico y terminamos esto. Privilegios, pérdida de privilegios. Estamos hablando de cosas que al hijo le gusta hacer comúnmente, pero ahora se le priva por un tiempo definido la posibilidad de seguir haciendo eso. No prohibirles, por ejemplo, asistir a la iglesia, que eso algunos llegan y dicen, no, usted no va a la iglesia este domingo o no va al grupo de jóvenes. Errado, es que allá yo lo quiero, pero puede ser que aquella cita con el amiguito, que no sé qué, esa puede ser que sí se pueda estar prohibiendo. Trabajos adicionales, imponer trabajos extra, como por ejemplo asear el frente de la casa en un día determinado, ¿no es cierto? Oye, usted se comportó así en esta y esta cosa y entonces aquí hay un trabajito especial para ti, para que barriendo usted entienda que por ahí no va la cosa, ¿no es cierto? Aislarlo en su cuarto. Bueno, hablando de trabajos adicionales, yo recuerdo una tarea, un castigo de mi padre en mi vida, y yo le doy gracias a Dios por mi padre, que él no dejó pasar cosas que eran terribles en mi vida. Y yo recuerdo una vez que yo le mentí a mi padre y él se dio cuenta y bueno, él no usó, como se dice, mi cojín trasero para darme, como se dice, una lección, sino llegó y me mandó al cuarto y me dijo, y ahora vas a escribir 200 veces, a mi padre no se le miente. Y entonces escribí, cabía todo en un renglón, a mi padre no se le miente, a mi padre no se le miente, a mi padre no se le miente. 200 veces y a veces ponía a mí, padre, 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 porque quería terminar rápido con eso, pero al final de las 200 veces yo entendí, a mi padre no se le miente. Entonces yo tenía claro, la próxima vez usted hable claro y diga la verdad. Aislarlo en su cuarto, que permanezca en su cuarto, ojalá sin juguetes, para que piense sobre el hecho cometido, que recapacite. Este método funciona muy bien cuando hay problemas interpersonales. Yo he visto que nuestras hijas, especialmente en estos tiempos donde hay leyes en los países que impiden que el padre o la madre castiguen físicamente al hijo, y no estamos hablando del abuso, sino simplemente del castigo correctivo y no abusivo, ¿no es cierto? De todas maneras, esto está siendo legislado y está siendo prohibido. Entonces, ¿qué hacer con eso? Bien complicado a veces, porque la Biblia sí habla del castigo físico, claro que siempre con el respeto, con el amor y nada de abuso, pero hoy se legisla hasta ese punto tan terrible que va a tener consecuencias a largo plazo. Entonces, ¿qué hacen las hijas? Ellos aíslan al hijo o la hija en el cuarto por un rato. ¿Para qué? Para que ellos recapaciten en qué es lo que han hecho y ojalá puedan llegar ellos mismos a reconocer que por ahí no es y piden perdón. Entonces, esto parece lo que yo he visto un muy buen elemento en el tema de la corrección o la disciplina. Entonces, tenemos pérdida de privilegios, tenemos trabajos adicionales, tenemos aislar en su cuarto y finalmente tenemos aquí castigo físico y la Biblia pues habla de esto. Pero otra vez, nada de estar castigando al hijo al punto de hacerle daño físico. Algunas recomendaciones, y con esto termino. Nunca castigue con ira. Ustedes a veces tienen que separarse primero y llegar y agarrar aire primero y después pensar qué es lo que va a hacer y desde la tranquilidad poder entonces hablar con el hijo, la hija y seguir el camino que debe seguir. Solamente se permiten golpes controlados. Ahora esto está siendo legislado, entonces vas a tener que ver cómo manejas eso y seguramente los otros. Ahora, yo creo que los golpes no van a ser
tan necesario si uno piensa en las otras herramientas que usted puede usar para disciplinar. Pérdida de privilegios, trabajos adicionales y posible aislamiento en su cuarto por un rato, por un tiempo definido, no por tiempos indefinidos, ¿no es cierto? No, tampoco el cuarto es una cárcel. Oye, es que hay gente que a veces no sé qué piensa cuando escuchan ciertas declaraciones y frases. Entonces, pero si y puede hacerlo, solamente se permiten golpes controlados. Aplique los golpes en el trasero, en la parte trasera acolchonada y no en la cabeza. No sea alguien de esa gente que es mala y hace esas cosas terribles. Aún en el castigo debe haber respeto hacia el hijo. Y el castigo físico es un evento y no un proceso ni una cosa que tengo que hacerla todo el tiempo. Eso solamente es en esos momentos críticos, extremos, y ahí posiblemente hay que usarlo. La disciplina comienza a tiempo. El hijo entenderá que si la disciplina comienza a tiempo, entonces él pronto va a entender que eso le ayuda y no hay que estar imponiendo tantas disciplinas todo el tiempo. Y finalmente, los niños que son disciplinados son finalmente más equilibrados porque conocen sus límites y saben lo que pueden y lo que no pueden hacer, así como también lo que les espera si violan las reglas. Bueno, nos hemos pasado del tiempo. Dios les bendiga y gracias por su paciencia. Inés. Muchísimas gracias, Pastor Pablo. Y vamos a tener unos minutos porque la verdad es que, Pastor Pablo, usted sí tocó la llaga. Y yo no creo que nadie se quiera ir de esta clase sin realmente haber hablado y conversado un poquito en cuanto al tema de la disciplina. Una de las cosas que me parece muy interesante es algo que yo creo que aprendí desde muy joven es que si yo no lo hago como padre, si yo no disciplino como padre, la vida los va a disciplinar. Y la vida lo hace sin compasión y yo lo puedo hacer con amor. Y yo creo que ese es el reto final de cada padre, poder decir, yo tomo la responsabilidad que Dios me dio porque no se la voy a dejar a que la vida lo haga sin compasión, ¿no? Entonces, sí duele y pues yo creo que especialmente cuando nacen esas criaturitas, ¿no? Y aquí sí quisiera escucharles a ustedes. Tan lindos y yo creo que a uno sí que le cuesta dar una palmadita, especialmente cuando son bebés. Yo no creo pues en cogerlos a palo, pero con el pañal y que ellos empiecen a entender desde muy pequeños quién manda en casa, porque la verdad es que nacen y ellos nacen con el bastón de mando, ¿no? Entonces, y si uno no se da cuenta, pues después las cosas se ponen graves. Entonces, pensando en el tiempo cuando nacen, cuando están chiquitos, el primer año, en los primeros 2 años, donde ellos ya comienzan muchas cosas, ¿cómo les fue a ustedes, digamos, para tomar esa responsabilidad? Yo creo que padres y madres jóvenes quisieran escuchar ese asunto cuando nunca se ha hecho la disciplina, cuando de pronto se ha ejercido esa voz o esa palmada, ese no que les duele tremendamente. ¿Cómo les fue a ustedes cuando comenzaron? Y yo creo que más con la primera hija, porque es el comienzo de ser padres, ¿no? Bueno, la primera hija, a ella le tenemos que pedir perdón por la gente que no sabe lo que hace. Pobrecita. Pero yo creo que, bueno, hoy está bien, gracias a Dios. Pero yo creo que en los primeros 2 años yo digo que es muy diferente y no toca ser tan drástico ahí en este tema. ¿O qué piensas, Miss Ulrike? Yo creo uno tiene que ver que durante el primer año, el niño, aun cuando grita y cosas en general no es por rebeldía. Y yo creo lo que hemos hablado es el castigo es por rebeldía. Y entonces durante el primer año, yo creo cuando el niño llora, uno tiene que saber por qué llora. Y cuando está llorando como loco, de pronto es mejor
ponerla o ponerlo en la cuna y dejarlo llorar por un rato. Y no por horas, pero por un rato. Yo me recuerdo de la última, que ella cuando estaba cansada, estaba llorando como loca. Y uno lo podía cargarlo y llevarlo de un lado al otro y no servía para nada. Y entonces uno lo ponía en la cuna, seguía llorando. Pero después de 15 minutos uno sentía más o menos 10, 15 minutos como ese llanto ya se estaba calmando y estaba ya durmiéndose. Esas son cosas que uno tiene que ver. Yo creo, por un lado, el bebé tampoco debe manipular a los padres, pero a veces nosotros como padres estamos culpables también de que nuestros hijos están llorando todo el tiempo, porque estamos llevándoles siempre en la mano y estamos consintiendo por ese lado demasiado. Pero hay muchas veces donde están llorando porque tienen dolor de barriga o tienen hambre o cosas de este estilo. Entonces, el primer año en verdad no es para verlo como rebeldía. Y en el segundo, como Pablo ya decía, pocas reglas, claras reglas. Eso cuando el niño se está acercando al enchufe y quiere meter algo ahí, uno lo había dicho no, y otra vez no, y otra vez no. Y siempre está otra vez yendo allá. De pronto sería mucho mejor coger otro juguete y empezar a desviar el interés de ese chico en vez de castigarlo. Porque de todas maneras de pronto no entiende. También en un niño chiquito hay consecuencias lógicas cuando se quiere acercar a la estufa. No, uno no está permitiendo que pone la mano sobre la estufa, pero uno de pronto en este momento sí tendría que dar una pequeña palmada. No para dañarlo, sino para que no se queme. Sino ahí no de se pronto dañe. la palmada es más misericordioso que dejarle que experimente esa quemada. Y una regla que yo aprendí es, tienes que ver qué guerra o qué batalla tienes que ganar y qué batalla o guerra no vale la pena ganar. Y yo creo eso sí debe ser una de las reglas, porque hay batallas, bueno, como ese del enchufe, ¿por qué entonces no desviar el interés del niño? No tengo que ganar eso de decir no, 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 y después castigarlo, sino yo puedo desviar el interés, poner otra cosa frente del niño. Sí, esas son unas cosas. Yo creo, uno podría decir mucho más, pero es por el momento. Muchas gracias, muchas gracias. Otra pregunta, y esta es que creo que es súper importante porque pasa mucho, lo he escuchado a través de los años en todas las culturas donde he podido vivir, y es que a veces los padres dicen, o sea, por ejemplo, el pastor Pablo habló de esto y número uno, somos pecadores, estamos en un proceso de santidad, no somos perfectos, estamos creciendo. Y ayer hiciste el comentario que cuando los hijos ven el cambio en los padres a través de los años, porque Dios está produciendo este cambio. Eso es muy bueno, eso es parte de lo que Dios está haciendo. Pero a veces como padres, y lo he visto, que el principio de educación tiene que ver con ellos. Dice, pero es que si a mí no me gusta esto, ¿por qué voy a obligar a mi hijo? Es que si yo soy así, ¿por qué le voy a exigir esto? Entonces uno dice, bueno, un momento, aquí quién pone los principios, realmente son los principios de Dios o los voy a hacer, o sea,
como padres vamos a llevarlos más allá o vamos a dejarlos que como sean igualiticos a mí y van a tener que sufrir más, ¿no? Entonces, ¿cómo pudieron lograr ustedes en este tema de poner los principios bíblicos por encima de su carácter, que yo sé que lo que ustedes son hoy no son lo que fueron a los 20 años, porque han crecido, han madurado? Y nosotros somos testigos de eso también. Entonces, ¿cómo pudieron manejar eso en la juventud para no caer en esa mentira? Otra vez, queremos aprender y queremos enseñar a los hijos, pero vamos aprendiendo juntos. Y uno aprende desde donde está. Uno y va creciendo con los niños. Algo que yo aprendí, yo no sé si esto va con este tema, pero en el trabajo pastoral me di cuenta, y lo veo hasta el día de hoy, que cuando uno tiene niños pequeños y los trata de educar según lo que hemos hablado, pues uno trata al niño pequeño de una cierta manera, es verdad. Cuando tiene adolescentes, uno tiene que empezar a cambiar un poquito porque ellos ya tienen sus opiniones, están pensando, hay diálogo y algunas cosas no se aplican así tan como lo que hemos estado hablando. Entonces, uno empieza a tratar a los adolescentes un poco diferente. De hecho, las consecuencias también son diferentes. Aquí ya, digamos, la palmadita, eso no va. Aquí tenemos que hablar mucho más fuerte de consecuencias naturales, lógicas, impuestas, que de lo otro. Y cuando los hijos son de adultos, ya de todas maneras uno no tiene, digamos, mucho rol de lo que es la educación de los hijos, aunque siempre uno sigue teniendo influencia, pero uno trata a los adultos de otra manera. Entonces, ¿qué es lo que yo he visto? Que cuando uno está creciendo, también afecta la manera como uno maneja la iglesia. Cuando uno tiene hijos pequeños, yo veo, yo me recuerdo, yo dije, uy, yo traté a la iglesia como niños pequeños. No Sí. puedo creerlo, pero posiblemente sí. Y uno tiene adolescentes, empieza a entender, no, aquí en la iglesia hay niños pequeños, pero también hay adolescentes, hay que tratarlos de otra manera. Y cuando son adultos, ya uno pastorea de otra manera. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Que uno de todas maneras en la educación va creciendo, ¿sí? Y uno va también formándose. Entonces, yo creo que en ese camino Dios nos da gracia para no cometer tantos errores y Dios nos ayuda a que finalmente los hijos puedan crecer bien. Y seguro llega el momento donde los hijos van a tomar sus propias decisiones y eso sí, ya sale de nuestro control también, ¿no? Yo solamente puedo decir que uno aprende de sus propios errores. Yo creo el Señor también está enseñando a uno y está demostrando donde uno de pronto está haciendo sus errores. Y entonces pedir perdón a los chicos y tratar de cambiar su propia forma de ser. Lo que a mí me ayudó mucho era tener gente alrededor mía, especialmente cuando las niñas eran muy chiquitas, que ya tenían hijos un poco más grandes y donde yo pude observarlas y aprender con ellas lo que hacen o hicieron con sus hijos. Una de las madres era esposa del cual estamos usando mucho de su material, quien nos han formado mucho en ese tema de educación de hijos. Entonces yo tenía, como se puede decir de esa manera, como unas mentoras al lado mío que me ayudaron mucho. Y sí, y yo creo el Espíritu Santo también está trabajando en uno y sí, ayudando a hacer un mejor papel. Y la iglesia juega aquí un rol también. Yo creo que si en la iglesia estos temas se ventilan, se trabajan lo de la educación de hijos, entonces ya en diferentes contextos podemos dialogar y aprender los unos de los otros. Para eso hay iglesia, ¿no es cierto? Es que iglesia no es uno que sabe y impone, sino es alguien quien sí lidera, es claro, pero todos aprendemos y todos vamos creciendo.
y vamos aprendiendo, porque alguien puede estar ahí una abuelita de 70, 90, 100 años y llega y dice, chico, usted se preocupa tanto por esta cosa, eso no importa, a los 100 eso ya no, no, pero esto sí juega un papel. Entonces uno puede aprender los unos de los otros y yo creo que a veces hasta cuando uno trata con adolescentes, uno ve que los adolescentes tienen un poco de ideas muy buenas, ¿no? No son siempre los rebeldes, eso es pura mentira. Sí, ellos están viviendo un tiempo muy interesante en su propia vida, encontrándose ellos a sí mismos, pero no todo es rebeldía, solo que porque es un poco diferente a lo que pensamos nosotros, entonces ya lo calificamos como rebeldía y pensamos que tiene que ser castigado. Oye, aquí creo que nosotros tenemos que ir aprendiendo con los hijos también y creciendo con ellos. Eso me trae a algo y por ejemplo, a veces yo me acuerdo que en mi generación, la forma como yo fui educada fue un poco diferente, pero por ejemplo, uno cometía un error y eso era una paliza, ¿no? Pero uno no sabía que eso era algo malo hasta que le cayó la paliza. Entonces usted acaba de decir y comenta que primero se deben establecer las reglas y de pronto muchas de las reglas se establecen cuando uno ve el primer error de los hijos, dice, uy, esto no lo hemos hablado. Y entonces pues toca establecer una nueva regla de acuerdo a cada hijo. ¿Ustedes cómo manejaron eso? Y si nos pueden dar consejos de sus hijas. Cada hijo es tan diferente y cada hijo yo creo que le enseña a uno nuevas reglas, a establecer nuevas reglas. En verdad no teníamos muchas reglas. Y tampoco me recuerdo cómo hicimos. Lo que pasa es que yo sí creo es que lo que pasa es que ustedes establecieron su autoridad y su voz desde muy temprano. Entonces, ahí es donde voy. Pues yo los conocí, o sea, yo viví cerca de sus hijas y vi cómo era la relación. Y el punto es, de pronto sí, es verdad, no necesitaban tantas reglas porque ya había un ambiente, una cultura en la casa, había algo establecido desde que nacieron y se fue estableciendo, ¿no? Entonces, bueno, quería que me lo dijeran, pero pues lo voy a decir por ustedes, porque yo soy testigo ocular y yo vi que se estableció y las reglas se establecieron con base en una cultura que se formó en el hogar. Y yo creo que eso es, cuando hablamos de reglas, no se trata de poner ¿cómo dijiste, pastor? Vencálogo, El ventálogo. sino realmente crear esa cultura donde que están tan pequeños y ya saben, ellos son inteligentes, número uno, desde bebés son inteligentes, ¿quién manda en la casa? Y si uno crea esa cultura, ¿no? Entonces, pienso que el tema también es cómo crear esa cultura donde los mismos padres se comportan consistentemente con las mismas reglas de la cultura que se creó en la casa. Claro, y eso es, yo creo que usted da en el blanco con eso totalmente. Si nosotros vivimos dependiendo de Dios, creciendo, aceptando las reglas de Dios y tratando de vivirlas, eso se transmite y se vive y es la cultura después ahí. Entonces, lo otro son unos detalles que hay que imponer y yo creo que ahí es la diferencia entre una y otra estilo de educación. Una cosa que hicimos era que nunca hemos trabajado el uno contra el otro. Aun cuando de repente pasaba algo donde las niñas venían donde mí o donde Pablo y nos preguntaron, ¿podemos hacer esto o aquello? Entonces, siempre la primera pregunta era, ¿qué decía tu papá? O él decía, ¿qué decía tu mamá? Y cuando alguno de nosotros decía ya no o ya sí, entonces uno apoyaba lo que el otro ya decía. Y después nos hablamos los dos cuando no éramos en verdad bien de acuerdo con esa decisión que el otro ha tomado. Pero esa fue una de las cosas, yo creo, más claves, que nunca hemos trabajado el uno contra el otro. Las niñas no han podido jugarnos y yo creo fue una de las cosas más importantes. Y imagínense a padre y madre unidos en el concepto y no peleando el uno con el otro y ellos quieren pelear, ellos saben que dividiendo ganan.
y encuentran padre y madre unidos, claro, alrededor de la palabra de Dios, alrededor de principios claros. Entonces ellos encuentran una pared. Eso es, mejor dicho, mejor enseñanza no hay. Eso es como ir contra una pared. Entonces por ahí no cruzo, y entonces lo mejor es sí seguir esa regla. Entonces no hay que estar peleando todo el tiempo. Muchísimas gracias, Pastor Pablo, Pastor Enrique. Realmente yo creo que nos vamos llenos y especialmente en la cultura latina, y esto es algo que pues esto realmente va para la cultura latina, somos latinos, y por alguna razón, bueno, Pastor Pablo fue criado en Colombia, pero Enrique fue criada en Alemania. Terminemos con una conclusión, porque yo creo que necesitamos aprender, y una de las cosas que yo aprendo es cuando he ido a otras culturas y veo cada cultura nos enseña cosas, pero yo soy latina, soy de Colombia, y en mi generación casi que el orden y la disciplina se entraba con vara, ¿no? Y muchos de nosotros nos hemos arrepentido, que a veces hemos dicho no necesitábamos tanta vara, dar tanta vara, y mucho menos la que nos dieron a nosotros a veces por cualquier cosa, hasta coscorrones en la cabeza, como usted dijo. Pero la realidad es, ¿qué consejo pueden dar a la cultura latina en cuanto a poder tener ese entendimiento de que sí, como cultura, cada cultura tiene sus falencias? Y hay cosas que están impregnadas, pero no llegar al punto de no hacer nada. O sea, porque uno puede ir de todo, abuso, violencia, a nada. ¿Y cuál es el centro que ustedes pueden enseñar en nuestra propia cultura latinoamericana? Yo personalmente estaría diciendo, el problema no es la cultura, no es latino, ni es europeo, ni americano, ni nada, es el hombre pecador. Y yo creo lo único que se puede hacer es busquen a Dios, busquen la palabra y viven según esos parámetros. Como ya hemos visto, el fundamento es amor incondicional y reglas claras y, disciplina. Pero yo creo que cuando tenemos a Cristo en el centro, esto da al final la directiva correcta a los latinos, a los europeos, a los americanos, asiáticos y no sé de quién. Yo creo educación de niños no tiene nada que ver con cultura en primer lugar. Que sí hay ciertas cosas que son culturales, sí, pero el corazón de todo esto es la humanidad pecadora. Aleluya, amén. Yo no añado nada a eso. Es Mejor totalmente conclusión. No, ¿para qué? Ella habla 5 minutos y la gente lo recuerda 10 años o 20 años. Entonces, así es. No, muchísimas Muy bien. gracias. Muy bien, muy buena conclusión. Y la realidad es que cada niño nos da nuevas lecciones. Cada niño escribe un libro de educación de hijos, porque no todo está escrito y tenemos que aprender y ser sensibles. Pero lo que estamos dando aquí son principios generales y principios bíblicos que nos van a ayudar a movernos en cada situación. Y muchísimas gracias, Pastor Pablo, Pastor Enrique, pero no hemos terminado, porque mañana vamos a hablar de los adolescentes, y ese es otro tema muy, muy importante que realmente nos interesa a todos. Entonces los esperamos. Dios les bendiga.